Todo empezó un jueves por la tarde, en una noche de esas en las que el silencio se siente más pesado de lo normal. Yo, José Miguel, un tipo común de Buenos Aires, llevaba meses arrastrando un hueco en el pecho desde que mi novia se fue a Japón. A ella la habían contratado en una empresa allá y por más que me dolió, sabía que no podía frenar su oportunidad de crecer. Así que, para matar un poco la soledad, me metí en esas aplicaciones de citas, las que uno usa para escapar, aunque sea un rato, de la sensación de vacío. No pasó mucho hasta que apareció Luna. La notificación me vibró en el bolsillo, y al abrirla, me quedé anonadado. Su foto mostraba una sonrisa perfecta, de esas que parecen tener un magnetismo propio. Tenía ojos oscuros, penetrantes, y un estilo que, no sé bien cómo explicarlo, te enganchaba. Al rato, estábamos intercambiando mensajes, y todo fluyó como si ya nos conociéramos de otra vida. No fue necesario jugar a las palabras largas, de inmediato nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en un bar del centro, y bueno, ver qué pasaba. Al llegar al lugar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, luciendo incluso más bella que en las fotos. Mi corazón dio un vuelco. Empezamos a charlar, a reírnos, a mirarnos directo a los ojos, como si el resto del bar no existiera. Pedimos algunos tragos, nos soltamos, y cuando menos lo esperaba, me propuso ir a un hotel. No lo pensé dos veces. Cuando llegamos, la habitación tenía ese típico olor a desinfectante barato, y el zumbido del ventilador, que parecía marcar un ritmo en el aire. Luna cerró la puerta, y comenzó a desvestirse lentamente, como en una escena de película. Yo, ansioso y algo mareado por los tragos, solo podía admirarla, pero en el momento en que dejó caer su última prenda, el shock fue tan brutal, que sentí que el estómago se me caía al piso. Ahí, expuesto bajo la tenue luz del cuarto, estaba un detalle que no me esperaba. Luna tenía un pene. Me quedé sin palabras, paralizado, tratando de procesar lo que estaba viendo. El aire se volvió denso, como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Ella, con una calma espeluznante, me dijo: hice muchos cambios, incluso en mi voz. Sé que puede ser un shock, pero esperaba que esto no fuera un problema. No pude contenerme. ¿Qué clase de broma es esta?, grité, el terror apoderándose de mi voz. Lo único que quería en ese instante era salir de ahí, como si me estuviera enfrentando a una especie de pesadilla de la que no podía despertar. Le dije que no me importaba su historia, que simplemente no podía lidiar con eso, y que necesitaba irme. Pero Luna, ofendida, dejó escapar una mirada oscura, llena de rencor, y empezó a acercarse, clavándome los ojos como si quisiera leer mi alma. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó un rasguño en la cara, sus uñas dejándome una marca ardiente. Intenté retroceder, pero sus manos se aferraron a mis hombros con una fuerza inhumana. Los segundos parecían eternos, mientras forcejeaba con ella, el pánico apoderándose de mí. Comencé a gritar, con una desesperación que nunca antes había sentido. Mis alaridos debieron haber llegado hasta la recepción, porque en cuestión de minutos escuché golpes en la puerta, y después, la cerradura forzándose. Un grupo de empleados del hotel entró y nos separaron. A mí, me llevaron fuera de la habitación, mientras Luna gritaba cosas incomprensibles. Mis manos temblaban, y apenas lograba respirar, pero al menos estaba fuera de ese lugar. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de Luna, su expresión de rabia, el terror que me hizo sentir, se quedaban grabados en mi mente, como si sus ojos aún me siguieran en la oscuridad. No podía creer que algo tan escalofriante me hubiera pasado solo por querer olvidar mi soledad con alguien de una aplicación. Desde entonces, las citas online quedaron fuera de mi vida. No me volví a arriesgar a otro encuentro así. Esos sitios, a partir de aquella noche, me parecían la puerta a un mundo donde lo que ves no es lo que realmente es.
A veces uno piensa que el amor es una de esas cosas que llegan como un regalo del destino. Eso creía yo, Priscila, una mexicana sencilla, sin mayores aspiraciones que encontrar a alguien que me quisiera. Pero nunca imaginé que Tinder, esa aplicación que muchas veces usé solo por entretenimiento, sería la puerta a una experiencia tan oscura. Todo empezó cuando conocí a Hans, un alemán guapo, alto y de ojos tan azules como el cielo despejado de Acapulco. Estaba de vacaciones, y el mar de México le había robado el corazón, o al menos eso decía. La primera vez que nos vimos en persona, me impresionó su manera de hablar, su seguridad. Contaba que era exmilitar retirado, divorciado y con hijos ya grandes, y que había llegado a México buscando paz, o un nuevo amor, o incluso un nuevo hijo. Ese comentario me hizo sonreír, y en mi ingenuidad pensé que tal vez estaba hablando en serio. Pasamos unos días juntos, paseando por la playa, y me sentí valorada, querida. A los pocos meses, cuando regresó a Alemania, Hans me ofreció pagarme el boleto para que me uniera a él en Berlín. No lo pensé mucho, la emoción era tan grande que mi familia ni tuvo tiempo de advertirme. Dejé todo, y me fui con la promesa de una vida nueva. Al principio Berlín fue un sueño. Nos casamos en una ceremonia sencilla, y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero las primeras grietas aparecieron rápido. Hans tenía una afición muy marcada por la cerveza, y no me refiero a una que se tomara en la cena o en una salida. Hablamos de litros y litros, una costumbre que en México ya me hubiera alertado. Pero ahí, en su tierra, lo vi como algo cultural, un detalle que pasé por alto. Las cosas se tornaron oscuras después de los primeros meses. Una noche, mientras estábamos cenando, noté que Hans me miraba fijamente, pero no con amor, sino con desdén. Su mirada escaneaba cada parte de mí como si encontrara algo desagradable. Empezó a burlarse de mi físico, a llamarme latina bajita y rechoncha, algo que me dolía, pero preferí callar para evitar problemas. Un día, después de una borrachera, me empujó en la cocina porque, según él, había dejado la comida demasiado salada. Fue la primera vez que sentí el verdadero miedo. Cuando intenté hablar con su familia, me cerraron la puerta en la cara. Siempre ha sido así, no es asunto nuestro, me dijeron sin ningún rastro de empatía. Era como si todos estuvieran acostumbrados a ese Hans, el que yo apenas estaba conociendo, pero del que ya no podía escapar. Los días se volvieron grises. Él me controlaba todo, cuándo podía salir, a quién podía ver, cómo debía vestirme, y yo, tan lejos de casa, me sentía prisionera en un país que ya no me parecía ni bonito ni acogedor. Intenté pedir ayuda a amigos, pero mis contactos en México poco podían hacer desde allá. El abuso físico empezó con empujones, pero pronto se convirtió en golpes. La primera vez que me dio una bofetada, algo se rompió en mí. Empecé a odiarlo, a odiarme por haber dejado todo en México para terminar en un infierno en Berlín. Cada vez que intentaba buscar ayuda, Hans me amenazaba con dejarme sin nada, recordándome que en ese país yo era una extraña, una simple inmigrante sin derechos. Una noche, después de uno de sus arrebatos, me encerré en el baño y, llorando, tomé mi celular. Lo abrí, sin saber qué hacer, y terminé en Instagram. Empecé a buscar páginas de latinos en Berlín, algo que me conectara con mi tierra, con alguien que me entendiera. Encontré un grupo de mujeres latinas que compartían sus historias de adaptación, algunas de ellas también con relatos de maltrato. Esa noche, con el corazón en la mano, escribí un mensaje directo a una de ellas. ¿Alguien aquí ha pasado por algo así? No sé qué hacer, puse con el poco valor que me quedaba. La respuesta fue inmediata. Mujeres de Colombia, Perú, México, todas me mandaron mensajes de apoyo, contándome sobre refugios para mujeres, sobre derechos que, aunque yo no conocía, aún tenía. Con su ayuda, encontré un lugar donde quedarme,
y un abogado que me explicó cómo podía divorciarme y recibir ayuda para regresar a mi país. La última noche que pasé con Hans fue como todas las demás, él gritando, y yo intentando evitar que mi presencia le molestara más de lo necesario. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Sabía que me iba, que esas serían sus últimas palabras hirientes, sus últimos golpes. Esa certeza me dio fuerzas, y cuando salió de la casa para trabajar al día siguiente, tomé mi maleta, y sin mirar atrás, salí de esa pesadilla. Fue un proceso largo y doloroso, pero gracias a esas mujeres, logré rehacer mi vida. Al final, el amor propio me enseñó a valorar mi historia, mi cuerpo, mi origen. Alemania me había recibido con promesas de amor, pero también me enseñó sobre la fuerza de la comunidad, de esa hermandad que se forma entre mujeres que han pasado por lo mismo. Hoy estoy de regreso en México, y aunque las cicatrices tardarán en sanar, mi alma siente alivio al saber que ya no pertenezco a ese lugar de dolor. Todo comenzó como una noche cualquiera. Salí del trabajo agotado, y para no volver al departamento vacío, decidí abrir la app. La había usado tantas veces que ya me sabía el patrón. Uno chatea, intercambia un par de fotos, acuerda un lugar, y después, bueno, lo de siempre. No buscaba nada serio, solo un poco de compañía para matar el tiempo. Esa noche, quien apareció fue Ricardo, un tipo atractivo, de unos 40 y pico, buena sonrisa y una mirada que tenía un toque intrigante. No sé, había algo en él que me hizo decidir rápido. Quedamos en vernos en el centro, en un bar cualquiera, donde pudiéramos pasar desapercibidos. Cuando llegué, lo vi esperándome en una esquina. Vestía de forma sencilla, pero había algo en su porte que te hacía mirarlo 2 veces. Nos saludamos, y al instante me di cuenta de que era más encantador en persona. Hablaba con una seguridad que me hacía sentir que todo estaba bajo control, como si nada en el mundo pudiera salirse del guión que él tenía en la cabeza. Caminamos un rato, conversando de cosas sin mucha importancia. Todo parecía fluir bien. Después de un par de tragos, entre miradas que hablaban por sí solas, decidimos ir a un hotel. A unos metros del bar, mientras caminábamos por una calle silenciosa, Ricardo se detuvo de golpe. Me miró, con una seriedad que nunca había visto en alguien. Su expresión cambió, y por un momento, sentí una incomodidad que no pude explicar. «Necesito decirte algo», soltó, y el tono de su voz me hizo sentir una especie de escalofrío. Lo miré confundido, esperando que hablara, mientras el ruido de la calle se desvanecía en el silencio. «Tengo VIH», dijo, y su voz era casi un susurro, como si el viento intentara tragarse sus palabras. En ese instante, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el sudor comenzó a acumularse en mis manos. Una mezcla de rabia y miedo me invadió, y antes de que pudiera pensarlo bien, le solté. «¿Y me lo dices ahora?» Después de todo, Ricardo, con una expresión triste pero decidida, trató de calmarme. «Eugenio, no pasa nada. Puedo usar condones, no hay riesgo, ¿sabes? Está controlado». Pero las palabras no me tranquilizaban. En cambio, sentía una especie de neblina que me rodeaba, como si el aire alrededor se volviera pesado y oscuro. La voz de Ricardo se iba volviendo más lejana, mientras en mi cabeza solo resonaba la noticia que me acababa de dar. No es que no supiera que esto podía pasar, es que, simplemente no lo esperaba. En ese instante, una imagen de la muerte me cruzó la mente, una sombra al acecho, como si detrás de cada paso que daba Ricardo, algo oscuro y siniestro lo persiguiera. Intenté no perder la calma, intenté convencerme de que todo era racional, de que existía protección y cuidados, pero mis instintos gritaban lo contrario, y sin pensarlo mucho más, decidí dar media vuelta y salir casi corriendo. Ni siquiera me atreví a despedirme. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Era como si Ricardo me estuviera persiguiendo con su mirada, aunque sus pasos no se escucharan detrás de mí. El miedo se transformó en ansiedad,
y el sudor empezó a correrme por la frente. Cada paso que daba era más rápido que el anterior, y no podía sacarme de la cabeza el rostro de Ricardo, ese rostro que de repente parecía estar en todos lados. Me metí en un taxi sin siquiera mirar atrás. Apenas me senté, el chofer me miró por el retrovisor, y noté que llevaba la misma expresión de Ricardo, como si esos ojos se replicaran en cada persona que encontraba. Por más que intentaba no pensarlo, su rostro seguía apareciendo en mi mente, en cada esquina, en cada sombra que cruzábamos. Sentía que había algo en el aire, algo pesado, algo que se quedó conmigo desde el momento en que me confesó su verdad. Esa noche, ya en mi departamento, traté de calmarme. Me repetí que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que cualquiera en mi lugar habría hecho, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ricardo aparecía, como si me buscara desde la oscuridad. Y no era el Ricardo que había conocido esa noche, sino uno con ojos vacíos, oscuros, cargados de un resentimiento profundo. Pasaron los días, pero el recuerdo de aquella noche me seguía persiguiendo. Sentía que algo había cambiado en mí, como si hubiera visto algo que no debía ver. Los días se volvieron lentos, las noches interminables, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ricardo se presentaba, ya no con resentimiento, sino con una tristeza tan profunda que calaba en mis huesos. Y lo peor de todo, era esa sensación en el estómago, ese miedo inexplicable, como si algo oscuro se hubiera pegado a mi sombra desde aquella noche. Dejé de usarla, dejé de salir a buscar compañía en noches solitarias. Algo en mí se había roto, y aunque quisiera, sabía que ya no podría arreglarlo. Me había metido en ese grupo de Telegram sin mucha idea de lo que me esperaba. Citas con personas especiales, decía la descripción. Supuse que se refería a gente interesante, diferente, tal vez con gustos peculiares. En este mundo de citas rápidas y vacías, algo así me intrigaba. Así que me uní. A los pocos días, entre los mensajes de bienvenida y las fotos de perfil, apareció Marisela. Marisela tenía una sonrisa amplia, unos ojos brillantes y una energía que traspasaba la pantalla. Intercambiamos mensajes, fotos y hasta videos, y entre charla y charla, me hacía sentir que había encontrado a alguien auténtico. Se veía divertida, espontánea, con un toque de misterio que solo me hacía querer saber más. A veces soltaba alguna frase rara, pero pensé que era su estilo. Al fin alguien distinto, pensé. Después de semanas de mensajes diarios, decidimos vernos en persona. No voy a mentir, estaba algo nervioso. Marisela parecía demasiado buena para ser verdad, pero la curiosidad pudo más. Quedamos en una plaza del centro, un lugar donde solía pasar el rato cuando quería despejarme. Un ambiente abierto y tranquilo. La vi a lo lejos, y la reconocí al instante. Estaba ahí, tal y como en las fotos, sonriéndome de una forma que me hacía sentir bienvenido. Al acercarme, noté que su sonrisa tenía un toque peculiar, como si sus labios temblaran por unos segundos. Nos saludamos, y empezamos a caminar por la plaza, charlando sobre nuestras cosas, riéndonos de cualquier tema que surgiera. De repente, noté algo raro en sus gestos. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si tuviera una basurita en el ojo que no podía sacar. Traté de no darle importancia, pero la cosa fue escalando. Su cuello empezó a inclinarse hacia un lado, de manera brusca, y cada tanto, soltaba una especie de gruñido que me dejó en shock. En un momento, pensé que podía ser una convulsión, o algún tipo de reacción nerviosa. Intenté mantener la calma, pero cuando Marisela me lanzó una mirada fija, y empezó a mover la cabeza de un lado a otro, me congelé. Quise preguntarle si se sentía bien, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a insultarme. Idiota, soltó de repente, y me quedé de piedra. Su expresión cambió en un segundo, como si las palabras la hubieran asustado tanto como a mí. Al instante, intentó sonreír de nuevo, pero el tic regresó, y sin poder evitarlo, soltó otro insulto. Imbécil. Cada palabra sonaba más fuerte que la anterior, y sentí una mezcla de vergüenza y confusión.
No sabía qué hacer ni qué decir. El rostro de Marisela estaba rojo de frustración. Sus ojos parecían pedir disculpas, pero su boca decía otra cosa. Traté de calmarme, respirando hondo, mientras mi cabeza daba vueltas, buscando una explicación. ¿Era alguna especie de broma? ¿Acaso quería ver cómo reaccionaba? Justo en ese momento, un hombre mayor se nos acercó. Tenía una mirada amable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Se presentó como su tío, y con una voz serena, me explicó que Marisela tenía síndrome de Tourette. Me explicó que desde pequeña había luchado con esos tics, esos gestos y palabras, que simplemente salían sin que ella pudiera controlarlos. Al parecer, no era la primera vez que intentaba salir con alguien, pero casi siempre, la otra persona se asustaba y terminaba huyendo. Intenté tragar el nudo en la garganta mientras escuchaba. El tío me dijo que él y otros familiares siempre estaban cerca cuando Marisela intentaba salir con alguien nuevo, para intervenir si algo se salía de control o si la persona reaccionaba mal. Lo último que querían era que alguien se asustara y la agrediera, pues ya había pasado en el pasado. Me explicó que los insultos, los gestos raros, todo eso no era ella, sino el síndrome que la acompañaba desde niña. Marisela, que había permanecido en silencio mientras su tío hablaba, me miraba con ojos llenos de tristeza. Sabía que no podía controlarse, pero también sabía que era difícil para los demás entenderlo. En ese momento, algo en mí se rompió. Sentí pena, por ella y por mí mismo, por haber reaccionado con miedo, y no con comprensión. Le pedí disculpas, con la voz temblando. Intenté decirle que no había entendido, que no era nada personal, pero sabía que mis palabras sonaban huecas. Marisela asintió con una pequeña sonrisa, intentando no hacerme sentir peor. Su tío también me dio una palmada en el hombro, como diciéndome que lo entendía. Nos despedimos de manera incómoda, sin saber muy bien qué decir. Mientras me alejaba, sentía sus miradas en mi espalda. Aún podía escuchar sus palabras, sentir la vergüenza en su rostro cuando los tics escapaban de su control. Me fui de ahí con un peso en el pecho, sabiendo que había juzgado demasiado rápido, que el miedo y la ignorancia me habían ganado. Esa misma noche la bloqueé en Telegram. No fue por rabia ni por desprecio, sino por la culpa de no haber sido capaz de enfrentar mi propio miedo. Estaba descansando en el sofá de mi casa, un sábado en la tarde. Me sentía vacío, desde que mi esposa se fue de este mundo. La casa quedó como un espacio hueco, una cueva donde el eco de su voz ya no se escuchaba, y cada rincón olía a olvido. Al principio, la idea de meterme en un sitio de citas me pareció ridícula, casi una traición, pero los días de soledad se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, hasta que un día pensé que tal vez un poquito de conversación, aunque fuera virtual, me haría bien. Así conocí a Heidi. Era una mujer joven, latina, de 30 años. Tenía esa chispa en la mirada que mostraba en las fotos, y una sonrisa que parecía sacada de otro tiempo. Su perfil decía que le gustaban los animales, la aventura, y que estaba buscando a alguien sincero, una compañía madura, como ella le llamaba. Yo, un hombre de Leicester años, dueño de una clínica veterinaria, y con el corazón hecho pedazos, caí rendido a su encanto. Las conversaciones fueron fluyendo de forma tan natural, que no me di cuenta de cuánto estaba invirtiendo emocionalmente. Heidi me escuchaba, me hacía reír, incluso me enviaba fotos suyas posando en su casa, con una ropa ajustada, la sonrisa descarada, el cabello suelto y la piel morena que tanto me atraía. A medida que nuestra comunicación avanzaba, empecé a soltarme, a confiar, y le conté que vivía solo, sin nadie que me esperara en casa, sin más compañía que mis recuerdos y algunos animales en la clínica. Un día, Heidi me hizo una propuesta que me dejó descolocado, pero al mismo tiempo, emocionado. «¿Y si nos vemos en Brasil? Vente a pasar unos días conmigo».
Yo te cuido, te enseño las playas, nos perdemos en las calles y tomamos caipiriñas. ¿Qué dices? Mis manos temblaban al leer su mensaje. Yo, un hombre mayor, enamorado de una mujer que apenas conocía, pero que sentía tan cercana como si nos hubiéramos encontrado en otra vida. Sin pensarlo demasiado, acepté, compré el pasaje, cerré la clínica por unos días y me embarqué en el que pensaba sería el inicio de una aventura única. Brasil me esperaba, y con él, Heidi. Llegué a Río de Janeiro, con el corazón latiendo como hacía tiempo no lo hacía. Heidi me dio instrucciones para llegar a un lugar que, según ella, era un pequeño escondite alejado del bullicio turístico, un lugar mágico, que decía me encantaría. Seguía las indicaciones en mi teléfono, a pesar de que el camino se iba volviendo cada vez más extraño. Ya no había luces ni turistas alrededor, solo callejones que parecían perderse entre las favelas. Ahí fue cuando la vi. No era Heidi, sino una mujer completamente distinta, una mujer robusta, de cabello negro y piel oscura, con unos ojos fríos como el acero. Estaba acompañada de dos hombres, que de inmediato noté iban armados. Me detuve en seco, confundido, pero ya era tarde para retroceder. Uno de los hombres me empujó, y la mujer se adelantó con una sonrisa maliciosa. «Y tú eres el tal Albert, ¿verdad?», dijo en un portugués enredado, con un español básico, mientras me observaba de arriba abajo, como quien evalúa una mercancía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero esta vez, de puro miedo. Tragué saliva, intentando entender qué demonios estaba pasando. «¿Dónde está Heidi?», logré preguntar, casi en un susurro. La mujer se rió, una risa áspera y burlona, que me caló hasta los huesos. «Heidi», repitió, mientras uno de los hombres rebuscaba en mis bolsillos y me despojaba del dinero y el pasaporte. «Aquí no hay Heidi, viejo. Nos diste toda la información que queríamos saber, tontito. La clínica, el dinero, que nadie te espera. Nos caíste como anillo al dedo». Me empujaron hacia una especie de cuarto improvisado, en un rincón de la favela, con paredes de metal y piso de tierra. Estaba completamente atrapado. Tragué el pánico que me ahogaba, mientras el lugar apestaba a humedad, y mis captores parecían gozar de mi desconcierto. Las horas se volvieron días. Me mantuvieron en ese cuarto sin decirme nada, apenas dándome agua y algo de comer. De Heidi, ni rastro. Cada tanto, escuchaba las risas de la mujer y sus secuaces desde afuera, riéndose de su gringo, como si toda la situación fuera un chiste cruel. Me decían que pronto saldría de ahí, pero no decían cómo ni a dónde. La esperanza fue desvaneciéndose. Empecé a pensar que nadie me encontraría jamás, que ese sería mi fin, en ese lugar oscuro y olvidado, lejos de todo lo que conocía. En mis ratos de desesperación, recordaba la última foto que me envió Heidi, aquella donde sonreía y me prometía que tendríamos una aventura inolvidable. Nunca imaginé que su aventura sería esta pesadilla. Al tercer día, sin aviso, me arrojaron a la calle. Había perdido la cuenta del tiempo. Los minutos se me escurrían como arena entre los dedos. No tenía documentos, ni dinero, ni idea de cómo regresar a casa. Me arrastré como pude hasta encontrar una comisaría donde, en un portugués destartalado, logré explicar mi situación. Me miraron con desconfianza, casi con lástima, y luego con una mezcla de resignación, como si historias como la mía no fueran tan raras en esa ciudad. Con el tiempo, logré que me ayudaran a contactar a la embajada y, después de semanas de trámites y angustias, pude regresar a mi país. Pero nada volvió a ser igual. Aún hoy, cuando cierro los ojos, me llega el recuerdo de aquella risa burlona, esa risa de la mujer que se llevó no solo mi dinero y mis ilusiones, sino una parte de mí que nunca pude recuperar. Esta es una historia que nunca pensé contar, pero aquel encuentro me dejó cicatrices que no se ven, y otras que sí. Todo empezó como una noche cualquiera. Yo, Jimmy, cuarentón y sin ningún tipo de ataduras, usaba una aplicación para buscar compañía,
sin complicaciones, ya tú sabes, solo diversión. Así conocí a Stephanie. La foto era de una mujer hermosa, morena, sonrisa traviesa y, según ella, con ganas de pasarla bien. No lo pensé mucho, le escribí y nos pusimos de acuerdo para vernos esa misma noche en un bar del centro. Cuando llegué, Stephanie ya estaba ahí, pero no estaba sola. La acompañaba otra mujer, una amiga que llamó Luna, flaca, ojerosa, pero igual de sonriente. Y ahí empezó la cosa rara. Me miraban con una intensidad que se sentía como una daga en el pecho, pero yo lo tomé a broma, pensando que era parte del juego. ¿Qué tal un trío, Jimmy?, me dijo Stephanie con una sonrisa torcida, y a mi mente solo se le ocurrió decir que sí. No tenía nada que perder, o eso pensé. Nos movimos de inmediato a un motel cercano, y ya en el cuarto, las cosas se pusieron pesadas en un abrir y cerrar de ojos. Me invitaron a tomar un trago que supuestamente habían traído para romper el hielo. Sabía algo raro, amargo, pero como ya estaba algo tomado, no le di importancia. Recuerdo que después de un par de tragos, la habitación comenzó a girar y sus caras se distorsionaban como sombras moviéndose en la penumbra. Sentí que se me iban las fuerzas. Lo último que vi fue a Stephanie y a Luna cuchicheando y mirándome de reojo. Cuando desperté, el dolor en mi abdomen era insoportable, como si me hubieran apuñalado 1000 veces. Abrí los ojos y por un segundo no supe dónde estaba. Había luz blanca por todas partes, el aire era helado y me sentía atado a algo. Intenté moverme, pero cada intento me arrancaba un grito de dolor. Un hombre en bata blanca me observaba desde el fondo de la sala. Era un hospital. Mi pecho y estómago estaban cubiertos de vendas, y solo cuando una enfermera vino y me habló, entendí la gravedad del asunto. Tenía 20 puñaladas, algunas profundas. Mientras intentaba asimilar lo que me decía, un recuerdo me golpeó como una descarga eléctrica. Stephanie y Luna, cuchillos en mano, mientras sus rostros cambiaban de expresiones entre risa y furia. Él lo pidió, él nos dijo, tenemos que hacerlo. Escuchaba en susurros, como si repitieran algún mantra. El Señor del más allá, murmuraban, entre risas y miradas vacías. Esas palabras resonaban en mi cabeza como una canción rota. Pero, ¿quién era ese señor? Para ellas, parecía real, como si alguien les hablara desde las sombras y les ordenara atacarme. La policía me visitó días después, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. A Stephanie y Luna las habían detenido poco después, aún cubiertas con mi sangre y con los cuchillos en sus bolsos. Cuando las interrogaron, sus respuestas rayaban en la locura. Alegaron que escuchaban voces, que un hombre oscuro les había ordenado que lo hicieran, que yo era una especie de sacrificio. Pero los policías estaban convencidos de que no era más que un par de adictas, fuera de sí, buscando a quien robar para saciar sus vicios. El hospital me trató como un caso más, pero los días pasaban y la historia me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros en el cuarto del motel, sus ojos desorbitados, sonriendo como si estuvieran en trance. Las heridas en mi cuerpo sanaban, pero había algo en mi mente que no podía borrar. Me obsesioné con lo que había pasado, con la imagen de ese señor del más allá, que según ellas, les había dado la orden de hacerme pedazos. Pasaron semanas antes de que me atreviera a entrar a mi cuenta en la app de citas de nuevo. No era por la paranoia, aunque esa siempre estaba. Era como si una sombra me siguiera a todas partes, como si el mismo señor que las había mandado a ellas ahora me vigilara a mí. Miraba por encima de mi hombro cada vez que salía, y en cada sombra creía ver sus ojos. La policía dijo que era solo un robo fallido, pero yo sabía que había algo más. Esas mujeres
No solo me atacaron por dinero, ellas realmente creían que estaban cumpliendo una misión. Nunca olvidaré aquella tarde en que pensé que había conocido a alguien diferente, alguien que me llevaría a nuevos lugares, lejos de la rutina y del cansancio de mi trabajo como enfermera en el hospital. Se llamaba Javier, o eso me había dicho, un supuesto empresario de la Ciudad de México. Lo conocí en una fiesta que organizó una compañera de trabajo, y desde el primer momento me embaucó con su sonrisa y su aire seguro. Decía que tenía una empresa de comida y que siempre estaba de un lado para otro, manejando su negocio. Esa noche intercambiamos números y quedamos en vernos para un café. A los días me envió un mensaje invitándome a una heladería en el centro. La idea me pareció curiosa, hasta tierna. Pensé que alguien así, con éxito y negocios, escogería un lugar más elegante, pero decidí no darle tantas vueltas. Llegué puntualmente, y ahí estaba él, esperándome con una gran sonrisa. Al verlo le pregunté más de su empresa, y fue él quien sugirió que podría llevarme a conocerla. Me intrigaba la idea de ver cómo trabajaba, y además quería saber si todo lo que decía era real. Sin embargo, algo me pareció extraño. Llegamos caminando. Le pregunté por qué no habíamos ido en su carro, y me respondió que su chofer lo había llevado a la heladería y se había ido. Su explicación fue rápida, como si no quisiera darme tiempo a cuestionar, así que traté de dejarlo pasar. Pero a medida que avanzábamos por el bulevar, su actitud se iba volviendo un poco incómoda. Empezó a decirme que mejor fuéramos a otro lugar, más privado, donde nadie nos interrumpiera. No le presté mucha atención, pero el tono en que lo dijo me hizo ponerme alerta. Gracias, pero yo estoy bien aquí, le respondí. Vi su expresión tensarse, pero trató de disimular. De pronto, mientras estábamos en esa conversación incómoda, un hombre pasó cerca de nosotros y sin dudar lo saludó. «Hey Javier, hoy no trabajas en el puesto de tacos». El hombre soltó la pregunta con naturalidad y siguió su camino, sin imaginar el efecto que causaría. En ese instante, vi la incomodidad en los ojos de Javier. No había ni rastro del supuesto empresario seguro de sí mismo. Lo miré y, sin decir nada, entendí la verdad. No había empresa, no había chofer, y en lugar de ser dueño de un negocio, era el vendedor de tacos de la esquina. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Todo el encanto, todas las palabras dulces, todo se cayó de golpe. ¿Cómo me había dejado engañar así? Le dije que me tenía que ir, intentando salir de la situación con algo de dignidad, pero él no me dejaba moverme. Intentaba hacerme entender que todo era por una buena razón, que él no había mentido, solo había omitido detalles. Yo, entre rabia y decepción, me giré para irme, pero él me sujetó del brazo, fuerte, con una mirada que ya no parecía amable, sino amenazante. En mi mano tenía un vaso de café caliente que me había comprado antes de encontrarlo. Le dije que me dejara ir, que no quería saber más de él, pero su agarre se hizo más firme. Entonces, con un gesto brusco, arrancó el vaso de mi mano, y en un segundo sentí el calor del café en mi cara. Me echó el contenido encima, y se fue sin mirar atrás, sin una disculpa, sin una palabra. Aturdida, sentí como el café ardía en mi piel. La sorpresa y el dolor me dejaron inmóvil unos segundos, y luego, con el rostro ardiendo y el orgullo destrozado, me encaminé al hospital donde trabajaba. Mis compañeros me recibieron alarmados, y cuando les conté lo que había pasado, me ayudaron a calmarme y me atendieron. Me quedé ahí hasta que las marcas rojas en mi piel comenzaron a calmarse, pero el enojo y la vergüenza me duraron mucho más. Intenté presentar una denuncia, pero nunca supe más de él. Javier, o como se llamara realmente, parecía haber desaparecido,
como si nunca hubiera existido. De alguna forma, eso era aún más frustrante, como si yo fuera la única que recordara el engaño, la violencia, todo. Cada vez que paso por esa heladería, evito mirar, recordando la máscara de empresario que se cayó en segundos, revelando a alguien que nunca pensé que podría cruzarse en mi vida. Desde ese día, desconfío más de la gente y de las historias que cuentan para impresionarte. Aún recuerdo la última vez que hablamos con Ana María, nuestra hija. Estaba tan feliz, tan ilusionada. Ese entusiasmo en su voz era casi palpable. Desde pequeña había soñado con un amor que la sacara del lugar donde vivíamos en Chile. Pero la vida, a veces, tiene una forma retorcida de darle a uno lo que desea. Ana siempre fue muy independiente. Una profesora devota y madre soltera que criaba a su hijo con un esfuerzo y amor inmensos. Fue su dulzura quizá la que la llevó a confiar tanto en William, aquel canadiense con el que empezó a hablar por internet. Nos contaba con entusiasmo cómo él la hacía reír, cómo compartían fotos y mensajes hasta altas horas de la noche. Es un buen hombre, decía, me entiende y me cuida de una manera que nunca había sentido antes. Nosotros éramos escépticos, pero Ana estaba tan convencida, tan enamorada, que aceptamos su decisión. Así que, cuando decidió viajar a Canadá para conocerlo en persona, nos pareció inevitable. Mamá, papá, si todo sale bien, vamos a casarnos. No sé cómo explicarlo, pero siento que este es el hombre de mi vida. No queríamos romperle el corazón, así que asentimos. Con ese nudo en la garganta que tienen los padres cuando deben dejar que sus hijos sigan su camino. Fue todo muy rápido. En cuestión de meses, se casaron. Ana llamó emocionada para contarnos que había encontrado un trabajo y que pronto volvería a buscarnos a nosotros y a su hijo para que pudiéramos vivir todos juntos. Pero el tiempo empezó a pasar y las llamadas de Ana se volvieron menos frecuentes. Sus mensajes más cortos y distantes. Algo no nos cuadraba. A medida que los meses avanzaban, Ana dejó de comunicarse de golpe. Al principio, pensamos que estaba ocupada, adaptándose a su nueva vida, quizás lidiando con los desafíos de un nuevo matrimonio en un país extranjero. Pero algo en el fondo de nuestro ser nos susurraba que algo andaba mal. Un día, después de semanas sin noticias, decidimos llamarla insistentemente. No hubo respuesta. Nos convencimos de que debía ser un problema con el teléfono, o que tal vez estaba ocupada con el trabajo. No queríamos asumir lo peor, hasta que de repente, una noticia nos llegó como un golpe directo al corazón. William había denunciado la desaparición de Ana. Fue entonces cuando la preocupación se convirtió en horror. ¿Desaparecida? ¿Nuestra Ana? La idea era inconcebible. En medio de nuestra angustia, intentamos aferrarnos a cualquier esperanza, cualquier explicación lógica que pudiera justificar la ausencia de nuestra hija. Pero los días pasaron y finalmente recibimos la llamada. La voz del detective, dura y distante, confirmó lo que nuestro corazón ya temía. Habían encontrado a nuestra hija, enterrada en el patio trasero de su casa. Las palabras retumbaron en mis oídos. Era como si el mundo se desmoronara ante mí. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme para asimilar lo que estaba escuchando. Mi niña, mi pequeña Ana María, había sido asesinada y enterrada como si no fuera más que un desecho. Las autoridades nos explicaron, con detalles fríos, que William sufría de esquizofrenia, que en su pasado había sido arrestado por violencia doméstica. Al escuchar eso, un sentimiento de rabia y culpa se mezcló en mi pecho. ¿Cómo no lo supimos? ¿Por qué nadie nos advirtió? Recordé cada uno de esos momentos en que Ana nos contaba de sus pequeños temores, de las veces que William se ponía extraño, pero que ella, enamorada, justificaba como cosas de pareja. Su esposo, el hombre con quien había decidido construir un futuro,
fue quien le arrebató la vida de la manera más vil. No podía dejar de imaginarme a Ana en sus últimos momentos, atrapada, sola, asustada y sin poder defenderse. Pensaba en las promesas que le había hecho, en la esperanza de una nueva vida que él le ofreció, solo para arrebatárselo todo con brutalidad. Después de aquella llamada, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Todos los días nos enfrentábamos a esa ausencia y al vacío que dejó en nuestro hogar. Nos quedamos con su hijo, ese pedacito de ella que todavía nos quedaba, y al mirarlo a los ojos, veía la misma tristeza, la misma incomprensión de por qué su madre nunca regresó. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá se fue para nunca volver, y que fue por culpa de alguien que ella amaba? A veces me despierto en la madrugada y juro escuchar la voz de Ana llamándome. En esos momentos, me levanto y camino hacia el cuarto donde guarda sus recuerdos, sus libros, su ropa, esas cosas que ella dejó cuando partió llena de sueños. Es como si parte de su espíritu aún habitara en esos rincones, como si se resistiera a dejarnos del todo. Y así es como vivimos ahora, con su recuerdo envolviéndonos, con el dolor como una sombra constante. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera advertirle de alguna manera, pero eso ya no importa. Ana está enterrada en una tierra extraña, lejos de nosotros. No descansaremos hasta traerla de vuelta, hasta poder darle un entierro digno en su tierra, cerca de su familia, donde siempre debió estar. Hay días en que la rabia me consume, y otros en que el dolor se vuelve tan abrumador que parece que me ahogo. Pero tengo que seguir, por su hijo, por su memoria. La historia de Ana es una advertencia, un recordatorio cruel de lo que puede pasar cuando la confianza es traicionada de la peor forma. Su ausencia nos pesa, pero es un peso que llevaremos con nosotros hasta el final, con la esperanza de que en algún lugar, ella haya encontrado la paz que aquí le fue arrebatada. Desde que era adolescente, siempre me habían llamado la atención las chicas góticas. No sé, tenía algo que ver con el estilo, el maquillaje oscuro, el misterio que parecían llevar consigo. Siempre me imaginé que sería increíble salir con una, compartir ese mundo tan fascinante y sombrío. Tanto era mi deseo, que más de una vez me hice pasar por rockero, solo para llamar la atención de alguna. Llegué a escuchar bandas que no me gustaban, y hasta me vestí de negro para encajar, pero nunca tuve mucha suerte. Todo cambió el día que conocí a Gothic Doll en un grupo de Discord. Nos unió un juego de PC al que ella era nueva, y yo, siendo ya todo un veterano, me ofrecí a enseñarle a jugar. Con el tiempo, empezamos a hablar cada vez más, no solo del juego, sino de otras cosas, música, películas, y claro, su estilo de vida gótico. Ella se hacía llamar Gothic Doll, lo cual me pareció el apodo más genial que había visto, y cuando finalmente intercambiamos números, me reveló que su nombre real era Juanita. Nada gótico, pero no iba a dejar que eso arruinara mi entusiasmo. Resulta que ambos éramos mexicanos, y para colmo de casualidades, vivíamos en la misma ciudad. La conversación fluía tan bien, que rápidamente decidimos que debíamos conocernos en persona. Era la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño adolescente que había tenido durante años. Salir con una chica gótica, eso sí, había algo un poco raro en ella. Tenía una especie de obsesión con las muñecas de porcelana. Hablaba de ellas todo el tiempo. Decía que eran como su conexión con el más allá. Yo no sabía que tanto de eso era parte del paquete gótico, o si era algo más, pero pensé, bueno, las chicas góticas suelen tener gustos diferentes. El día del encuentro llegó, y yo estaba emocionado. No era precisamente un gótico de verdad, pero me aseguré de vestirme lo más acorde posible. Me compré una camiseta negra de Metallica para la ocasión. Pensé que al menos con eso no me vería como un completo impostor. Al llegar al punto de encuentro, todo iba bien, hasta que la vi,
Y no estaba sola. No es que estuviera con otra persona. Estaba acompañada por una muñeca, pero no cualquier muñeca. Esta era enorme, realista y muy parecida a Annabelle, la de las películas de terror. Al principio pensé que era una broma. Me quedé helado mientras ella se acercaba, sosteniendo la muñeca como si fuera una compañera más, incluso moviéndole los brazos, como si fuera una especie de ventrílocuo. Esta es Camila, dijo Juanita con una sonrisa. Es un alma que habita en esta muñeca desde que era pequeña, pero no te preocupes, nos llevamos muy bien. ¿Qué se supone que dices ante eso? Mi mente quedó en blanco. No quería ser grosero, así que simplemente asentí y seguí la corriente. Decidí que lo peor que podía pasar era que la cita fuera rara, y ya está, no la volvería a ver más. Fuimos a la heladería, y ahí fue cuando la cosa se puso aún más extraña. Juanita pidió un helado de vainilla para ella, y luego, sin pestañear, pidió otro para Camila, la muñeca. Todos en la heladería nos miraban, pero ella actuaba como si todo fuera completamente normal. Yo ya no sabía si sentirme asustado o simplemente reírme de la situación. Sin embargo, hasta ese momento, no me parecía algo peligroso, solo raro. Pero todo cambió cuando estábamos sentados en un banco del parque, comiendo nuestros helados. Juanita se quedó mirándome fijamente, y de repente, me dijo, quien ha estado hablando contigo todo este tiempo, no soy yo, ha sido Camila. En ese momento pensé que era alguna especie de broma rara, tal vez una forma indirecta de ella de mostrar sus sentimientos, pero cuando me explicó lo que realmente quería decir, la situación pasó de incómoda a escalofriante en un segundo. Según Juanita, la muñeca estaba enamorada de mí. Sí, según ella, Camila había estado usando su cuerpo para comunicarse conmigo, y lo que quería ahora era, bueno, mi alma. La cosa se salió completamente de control cuando Juanita sacó una pequeña aguja de su bolsillo. Solo necesito un poquito de tu sangre, dijo mientras se acercaba. Es para poder transformar tu alma en muñeco. Camila ya tiene un muñeco listo para ti. Solo falta este paso. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No sabía si ella estaba completamente loca, o si simplemente era una broma malísima, pero no iba a quedarme a averiguarlo. Me levanté de golpe, intentando mantener la calma, y le dije que ya era tarde, que debía irme, pero Juanita no me dejó moverme mucho. Se levantó también, y comenzó a seguirme. Estaba aterrorizado, tratando de escapar mientras ella repetía una y otra vez que solo era un poco de sangre, que no debía preocuparme. Corrí lo más rápido que pude entre la gente en el parque. La escuchaba detrás de mí, llamándome, y en un momento pensé que realmente iba a atraparme, pero logré escapar, dejándola atrás con su muñeca Camila. Los días siguientes fueron extraños. Juanita me mandó varios mensajes, diciéndome que todo había sido un malentendido, que debía darle otra oportunidad, para que conociera a Camila mejor. No hace falta decir que la bloqueé de inmediato. Era una situación demasiado perturbadora, incluso para alguien que siempre había querido salir con una chica gótica. Después de eso, decidí que quizás conocer gente por redes sociales no era la mejor idea. Aún así, no he perdido la esperanza. Todavía quiero cumplir mi sueño de salir con una chica gótica, pero tal vez, la próxima vez, prefiera que no esté obsesionada con muñecas poseídas.